El pasado 26 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha publicado en El Peruano el Decreto Supremo número 002-2023-TR, Reglamento del Teletrabajo, Ley número 31572. Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y en esta ocasión vamos a hablar sobre este tema, el teletrabajo, con el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Bienvenido, abogado. Em, Coméntenos entonces al respecto en qué consiste y cuáles son las disposiciones complementarias modificadas más resaltantes sobre este decreto supremo por la ley del teletrabajo. Bien, José, ante todo, muy buenas noches. Mira, como ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Existe desde el año pasado una ley del teletrabajo. Lo que ha salido publicado ahora es su reglamento, hace poco. Y lo que hace es dar mayores detalles acerca de esta norma jurídica. En sí, desarrollar este teletrabajo como una modalidad de trabajo. La finalidad el reglamento es que la regulación del teletrabajo se sujete a las necesidades del o del empleador, público o privado, ¿no? Y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Y obviamente promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. Bueno, dan mayores detalles, ¿no? O sea, la ley no decía esto, pero la modalidad del teletrabajo son dos, ¿no? Teletrabajo total y teletrabajo parcial, ¿no? Es decir, teletrabajo total es aquella modalidad de teletrabajo en que se acuerda que la prestación de labores no presenciales son no presenciales, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales en la oportunidad que se dé. Y el teletrabajo parcial es lo que conocemos, ¿no? Es aquel en que se acuerda la prestación de actividades presenciales y actividades no presenciales. Con respecto al reglamento, ¿no? Nos habla de la ley de teletrabajo, ¿no? Nos habla de la voluntariedad y reversibilidad del trabajo, ¿no? Es decir, que la variación de la modalidad presencial a teletrabajo y viceversa, o sea, de una modalidad presencial, es decir, convencional, a teletrabajo o viceversa, del teletrabajo a modalidad convencional de trabajo, ¿no? Es voluntaria y debe ser producto de un acuerdo entre las partes, ¿no? Y se abre una nueva dimensión, ¿no? El teletrabajo dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional, ¿no? Es decir, ya el teletrabajo ya va más allá de la modalidad convencional, ¿no? El teletrabajo también contempla el trabajo fuera del territorio nacional. Y el reglamento también habla de los derechos del teletrabajador. Ese es el nombre que le da el derecho, ¿no? La ley. Teletrabajo, el teletrabajador o teletrabajadora, ¿no? Se habla del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Un trabajador convencional es tan igual como un teletrabajador. O sea, no puede ser discriminado por la modalidad de trabajo. Obviamente también tiene derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad, derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Estos derechos, dos o tres, son también derechos fundamentales, es decir, son derechos humanos que están contemplados en la Constitución Política del Perú, ¿no? En el inciso 7 y en el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución Política, ¿no? Se hace hincapié a estos dos o estos tres derechos, ¿no? También se habla de obligaciones del teletrabajador u obligaciones de la teletrabajadora, ¿no? Se habla del reporte del trabajo, así se denomina la, el reglamento, ¿no? Se habla de la confianza digital, protección y confidencialidad de los datos. Obviamente, por la naturaleza de esta modalidad del teletrabajo, ¿no? Los datos maneja el teletrabajador están sujetos a una confidencialidad, a una protección. El teletrabajador está obligado a guardar esa confidencialidad de la información proporcionada por el empleador, ¿no? Se habla también como obligaciones del teletrabajador el cuidado de los bienes muebles y otros proporcionados por el empleador público o privado. Es decir, si llegando a un acuerdo el empleador proporciona los equipos en que va a realizar su trabajo al teletrabajador, ¿no?
El teletrabajador está en la obligación de cuidar, de proteger dichos equipos, ¿no? Es responsabilidad de este, ¿no? El cuidado, la conservación, la custodia, con la debida diligencia de los bienes muebles, medios digitales y programas, es decir, software, provistos por el empleador público o privado, ¿no? Ahora también, el empleador público o privado también tiene obligaciones, el reglamento los contempla, ¿no? Principalmente son las condiciones de trabajo idóneas para el teletrabajador con discapacidad, ¿no? O sea, la ley trata de ponerse en todos los casos, trata de ser una norma jurídica inclusiva, trata de también abarcar la discapacidad, que como sabemos, en nuestro país, la discapacidad principal que se presenta es la discapacidad motora, es decir, para poder caminar, ¿no? El teletrabajador que padece esta discapacidad u otras, como también la discapacidad visual, etcétera, ¿no? Tenga un trato adecuado, acorde a la dignidad de la persona, ¿no? El artículo 15 del reglamento, ¿no? Hace referencia, de la ley del teletrabajo, hace referencia a las condiciones de trabajo idóneas para el teletrabajador con discapacidad, ¿no? Es decir, señala que esta persona debe contar con las condiciones y herramientas necesarias que le permitan cumplir con sus funciones laborales de manera idónea, ¿no? Bueno, la norma también habla de las capacitaciones presenciales y o digitales o a la teletrabajadora o al teletrabajador, ¿no? Para manejar los paquetes o las plataformas de las empresas públicas y privadas para aquellas personas que tengan que hacer teletrabajo, ¿no? El empleador está obligado a brindar capacitación al teletrabajador en el uso de los aplicativos digitales, digamos, plataformas, ¿no? Y cualquier otra plataforma digital que utilice durante el desarrollo de sus labores, a fin de esta manera de garantizar el uso y adopción de las tecnologías digitales y el cumplimiento de las medidas de seguridad para la confidencialidad de la información. Ejemplo de plataformas tenemos el Blackboard, ¿no? Que se usa mucho en la educación superior, ¿no? En la educación superior universitaria, ¿no? También otra dentro de ese mismo sentido, ¿no? El empleador también está obligado, pues, a brindar capacitaciones sobre seguridad y salud en el teletrabajo, ¿no? También está el teletrabajador obligado a brindar capacitaciones sobre prevención del hostigamiento sexual en el teletrabajo, ¿no? Y esto, el hostigamiento sexual, va de acuerdo a la ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que data hace 20 años del gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y bueno, si bien esta ley para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual está dirigida a todas las personas, ¿no? La casuística revela que son las personas del sexo femenino, ¿no? Las que en su gran mayoría, más del 90%, son víctimas de esta clase de hostigamiento, ¿no? Ahora, con respecto a las capacitaciones, y ya para terminar con las obligaciones del empleador, ¿no? El empleador está obligado a capacitar sobre uso de medios digitales en materia de protección de datos personales y seguridad y confianza digital, ¿no? Es decir, en el teletrabajo también a medida que avanza, ¿no? El teletrabajador o la teletrabajadora va a manejar datos propios de la empresa, pública o privada, ¿no? Datos sensibles en algunos casos, ¿no? Y también para proteger, para brindar seguridad a estos datos y que no sean pues víctimas de hackers u otras personas que intenten apropiarse, ¿no? El empleador está obligado también a brindar capacitaciones, ¿no? Sobre el uso de medios digitales en materia de protección de datos personales y seguridad, ¿no? Ahora, bueno, principalmente esto es una síntesis de lo que habla la ley o el reglamento del teletrabajo, ¿no?